Nosotros tenemos el mensaje del cielo, amado. Nosotros tenemos el mensaje el cual tenemos que llevar a todas partes del mundo. Porque el tiempo se está acabando. Y como que nosotros todavía estamos ahí muy quietitos, muy tranquilos. Y no entendemos. No entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Simplemente pensamos para nosotros mismos. Simplemente cuando vemos desastre afuera, cuando afuera de nuestro país, cuando nosotros vemos que hay otros países que están en caos, cuando vemos que muchos se están muriendo por cosas, enfermedades, virus desconocido, el cual no encuentran cura. Sí, nosotros nos preocupamos. Pero ¿saben para qué nos preocupamos? Para orar por nuestra familia. Para decirle, Señor, guárdanos. Señor, cúbrenos. Pero ¿qué tal si nosotros nos paramos y salimos a declarar, a pregonar la palabra del Señor? Muy distinguido amigo Teófilo, es mi primer libro, le escribí, en mi primer libro le escribí a ustedes acerca de todo lo que acerca de todo lo que enseñó acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios les bautizará con el Espíritu Santo. Fíjense en el primer versículo. Aquí nos habla la palabra donde está escribiendo una carta y donde él le dice todo lo que Jesús estuvo haciendo en medio del ministerio de Jesús sobre la tierra. Él predicaba, él enseñaba, él hacía milagros, pero llegó el tiempo donde Jesús tuvo que morir. Y Jesús eligió a los discípulos, a los apóstoles, los cuales eran 11. Uno sabemos que ese se añadió solo, ¿verdad? Entonces llega el momento donde Jesús camina con los discípulos, con los 12 discípulos, y ellos viendo las maravillas que Jesús hacía, milagros, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, traía libertad sobre las personas que estaban en cautiverio por espíritus inmundos. Muchísimos milagros hacía Jesús y Jesús les enseñaba de la palabra. Jesús tuvo que venir a esta tierra para ganar. Y él llamó a los discípulos, ¿verdad? Entonces tuvo que consolidar a esos 11 discípulos. Tuvo 12,
tuvo que estar con ellos. Los discípulos tenían que consolidarse, tenían que hacerse sólido con lo que estaban viendo, con lo que oían, que era la enseñanza de la palabra de Jesús. ¿Me van entendiendo, verdad? Ya todo lo conocemos, lo que dice la palabra del Señor. Pero llegó el momento cuando Jesús tuvo que ir a la cruz. Entonces, en ese tiempo también conocemos que los 11 discípulos comenzaron a no entenderse entre los 11. Comenzaron a tener dificultades, comenzaron a desanimarse, hasta negaron de conocer a Jesús. Quizás los discípulos, al encontrarse solo, quizás cuando Jesús murió y no estuvo con ellos, que estuvieron 3 días sin Jesús, y ahí como que, si nos ponemos a observar, tambalearon. Y yo dije al principio que Jesús hizo su trabajo con los apóstoles. Jesús los ganó, los llamó y los consolidó, los discipuló y los envió a ganar, a bautizar, a predicar. Jesús hizo el mismo trabajo que todos nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Pero si decimos que Jesús los consolidó, que los discipuló, les habló, le dijo, vayan, prediquen a todas partes del mundo, hagan más discípulos. Pero cuando Jesús no estuvo con ellos, ellos comenzaron a tener conflictos con ellos mismos. Quizás entró la duda, quizás entró la desesperación, la tristeza, la angustia. ¿Cuántas cosas pudieron haber entrado en los corazones o en los pensamientos de los 11 discípulos, acostumbrado ellos a estar y caminar con Jesús, a descansar en Jesús, porque lo tenían a Jesús con ellos en todas partes? Jesús, cuando ellos los veía que estaban descansando, Jesús les decía a ellos, oren, hagan esto, vayan y hagan lo otro. Y ellos veían las maravillas que Jesús hacía, cómo las personas le seguían a Jesús por ver los milagros que Él hacía, de la manera que Él enseñaba la palabra. Ellos veían el amor que había en Jesús por las personas, por las almas, que Jesús se dolía por aquel que estaba en angustia, por aquel corazón que estaba en prisión, por aquellas vidas, por los ancianos, por las viudas, por los huérfanos, por los enfermos, por los familiares de los cuales habían fallecido. Jesús dice que Él levantaba a los muertos. Él caminaba con las mujeres. Qué cosa maravillosa si nos ponemos a pensar de lo que los discípulos vieron estando con Jesús. Pero cuando Jesús muere, ahí vino el caos para los discípulos. Pero la palabra nos enseña que luego de que Jesús resucita,
estuvo con los discípulos 40 días. Yo creo que acomodando a cada uno de los discípulos, porque uno le negó, se escondió. Otro, no sé, empezó a entrar en conflictos, en angustia, en tristeza. Se habían quedado quietos, se habían ocupado en sus cosas personales y no estaban haciendo lo que Jesús les había enviado a hacer, que era ganar y hacer discípulos. Era ir y orar por lo que estaban enfermos, hacer el trabajo, el mismo trabajo que Jesús había hecho en esta tierra. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, Él se encontró con todo lo que había sucedido con los 11 discípulos, con las 11 personas que Él había estado consolidando, que Él había ganado, que Él había llamado. Jesús se encuentra con esas 11 personas en desesperación, cuando Él los había discipulado, cuando Él le había hablado del Padre. Todo lo que Él tenía, todo lo que Él había recibido del Padre, lo volcó a esas 11 personas. Entonces, cuando Jesús ve que tiene que estuvo 40 días ordenándolo todo de nuevo. Hubo uno de los discípulos que dijo, si yo no veo con mis ojos de que Él resucitó, pues no creo. Entonces Jesús en esos días se le aparece y le dice, toca mis manos, mira mis manos, porque eres incrédulo. El espíritu de incredulidad estaba sobre él. El momento que ellos estuvieron caminando con Jesús, ellos creían porque estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo. Pedro le decía a Jesús, te amo. Y Jesús le preguntaba, ¿me amas? ¿Estás seguro que me amas? Sí, Señor, te amo. Jesús sabía lo que iba a pasar con cada uno de sus discípulos. Jesús sabía lo que iba a suceder con esas personas. Y si nosotros nos ponemos a mirar nuestras vidas, el trabajo que nosotros estamos realizando para Jesús, el trabajo que Jesús nos dejó a través de su palabra, que teníamos que salir y predicar por todas partes del mundo. No nos parecemos a los discípulos cuando ellos se quedaron solos, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos de la misma o en la misma situación que se encontraron los discípulos. Nos sentimos solos, nos sentimos cansados, nos sentimos que nos persiguen, que nos sentimos en momentos de muerte, nos sentimos enfermos. Andamos incrédulos, no creemos en las promesas que el Señor nos dejó. Y lo que vivimos en el principio con Jesús, como que ya nos olvidamos de las maravillas que Jesús hizo en nuestra familia. Nos olvidamos cómo Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cambió mi carácter, cambió mi manera de ser, mi manera de contestar. Nos vamos olvidando. Y ahora yo te pregunto, ¿te has sentido tú alguna vez, en algún momento, como se sintieron los discípulos? Ellos lo habían visto todo con Jesús y lo habían experimentado todo con Jesús. Pero cuando tuvieron que hacer el trabajo,
se sintieron abandonados, se sintieron solos, se sintieron o se comportaron como que si nada ni nadie había hecho algo por ellos. Pero vamos a seguir leyendo en el capítulo 1, verso 1, ahí mismo donde estamos leyendo, dice en el versículo 4, un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Como título de lo que estamos leyendo, dice: Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Jesús estuvo caminando, ordenando o dejándolo todo preparado durante esos 40 días después de haber resucitado. Luego Jesús se va al cielo y le dice a sus discípulos que no se desesperen, que no se angustien, porque venía el Espíritu Santo sobre ellos. Porque Jesús les recuerda la promesa del Padre, la promesa de Dios, que Él iba a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, sobre esta tierra, sobre nuestras vidas. Amén. Vamos recordando, ¿verdad? Porque esto lo que estamos enseñando no es nada nuevo. Nuevo para aquellas personas que vienen por primera vez y están oyendo y están aprendiendo. Pero los que estamos de hace tiempo solamente estamos recordando lo que es nuestro, dígalo usted, lo que es nuestro trabajo. ¿Usted fue enviado a trabajar o no? Uno. Lea, agarre la palabra y lea la palabra. ¿Cuántos toman la Biblia y dicen: Señor, háblame? Y cuando abrimos y dice: tienes que ir a predicar a toda parte del mundo, la cerramos. No, esto no, Señor, esto no. Usted es uno de esos, ¿verdad que no? Entonces, cuando leemos la palabra, sabemos que en la palabra de Dios, a través de su palabra, Él nos habla. Que nosotros no querramos oírla, que nosotros no querramos verla o ponerla por obra, ya es otra cosa. Por eso estamos refrescándonos. ¿Cuántos se refrescan? Basta de estar ahí sentadito, quietito, descansando. Ya pasaron las vacaciones. Gloria a Dios, porque este es el último mes. Y van a estar todos aquí en la casa del Señor nuevamente, con cada uno en su área, en su trabajo. Pero el pueblo de Dios, todo, el cuerpo de Cristo, tenemos un trabajo que ir a predicar a las naciones, salir a predicar afuera de casa, afuera de este lugar, hacer ¿qué? Más discípulos. Tengo que salir a ganar. Tengo que salir a ganar para poder consolidar dentro de la palabra. Gloria a Dios.
Entonces vamos a leer en el versículo 8. Dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Fíjense lo que dicen, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí la palabra? Que vamos a recibir poder del Espíritu Santo para salir afuera y hablar de Jesucristo. Muchas veces está en nuestros pensamientos, ¿para qué voy a ir a hablar si cuando yo le hablo no pasa nada? Yo le invito a la iglesia y no pasa nada. Yo vengo a la iglesia, mi esposo no viene, pero ya es tiempo que tendría que haber estado dentro de la casa de Dios. Ya es tiempo que tendría que estar acompañándome para ir a alabar a Dios. Muchas veces tenemos ese pensamiento y me recuerda, no sé si es un cuento, un dicho, pero dicen que en un circo había un elefante que lo tenían en cautiverio, que siempre estaba atado de la pata. Y dice que el elefante de pequeño se había criado así. Fue adulto y él tenía esa cadena de la pata, pero solamente una estaca estaba clavada en la tierra. Semejante animal, semejante fuerza, podría haber tirado de esa cadena y podría haber escapado, podría haber sido libre. Pero él se crió viendo que hasta ahí nomás podía llegar, que algo lo estaba sujetando. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestros pensamientos, no podemos, no me va a escuchar, no me va a hacer caso. ¿Cómo hago para hablar? ¿Verdad que pensamos así? Hablamos a uno, hablamos a dos y ya, bueno, no vimos los frutos. Ya no voy a continuar hablando de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Muchas veces aquí la palabra nos está diciendo y está siendo clara. Dice, pero quiero que sepa que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también los lugares más lejanos del mundo. Mi pregunta es, hoy me vine muy preguntona. Mi pregunta es, ¿hay poder sobre ti? ¿Hay poder sobre tu vida? ¿Hay poder en tus palabras cuando salen de tu boca? ¿Qué dices tú? ¿Nadie sabe si hay poder? Volvemos a leer lo que dice la palabra.
Y que el Espíritu Santo en este momento abra tus oídos. Y que el poder del Espíritu Santo que está aquí abra tu entendimiento, abra tu corazón para entender lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Jesús les estaba hablando a los discípulos y Él estaba diciendo, tranquilos, quiero que sepa que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y vendrá poder sobre cada uno de ustedes para salir a todas partes del mundo, para hablar de Jesucristo con poder. Va a haber poder en sus vidas, va a haber poder en cada palabra que va a salir de su boca. Poder para sanar a los enfermos, poder para libertar a los que están cautivos, poder de convencimiento de pecado sobre aquellos que están en el pecado, poder para testificar de las maravillas de Jesucristo. El Espíritu Santo ha venido sobre ustedes y sobre ustedes hay poder. Pero está en el que quiere creerlo y en que no. El Espíritu Santo vendría sobre los discípulos para que ellos sigan trabajando o haciendo el mismo trabajo que hizo Jesús sobre esta tierra. Salir a ganar, salir a consolidar, salir a discipular, para luego enviar a que ganen más. Porque ese es el trabajo, para eso Dios nos llamó. Por eso Dios nos escogió, nos eligió. No porque tú estabas en el medio de la angustia, no. No porque tú estabas allí todo tirado, vagabundo, no. Dios aprovechó la circunstancia de cómo tú estabas enfermo, en soledad, en medio del pecado, para que Él pudiera glorificarse sobre tu vida y para que tú le dijeras, sí, Señor, quiero ir a contarle a todo el mundo lo que tú hiciste en mi vida, lo que tú hiciste en mi familia. Yo lo vi con mis ojos, yo sí lo experimenté el poder de la presencia del Espíritu Santo, experimenté la libertad, experimenté la sanidad, la restauración dentro de mi familia, en mi matrimonio. Voy a salir a contarle a todo el mundo que cuando me arrodillo a pedirle a Dios, yo tengo la respuesta ahí delante mío, porque estoy creyendo que el Espíritu Santo está en mí, porque estoy creyendo en las maravillas que Jesús hizo hace 20,000 años, las puede hacer hoy, mañana, pasado y por los siglos y de los siglos. Jesús, las maravillas del Espíritu de Dios es siempre, iglesia. Pero hay algo que tenemos que cambiar, que son nuestros pensamientos, la disposición de nuestro corazón en querer oír lo que Dios nos mandó a hacer, en querer poner por obra por lo que Dios me envió, lo que Dios me está hablando a través de la palabra. Imagínate que para los discípulos no fue fácil. Y creo que para ti tampoco es fácil en estos tiempos. Pero ¿cuántos somos los que oramos por un avivamiento?
¿Cuánto le decimos, Señor, queremos ver el avivamiento? Y sabemos que en este país el Señor dijo, voy a enviar un avivamiento a Argentina. Y el avivamiento en Argentina lo va a hacer el poder del Espíritu Santo, porque lo dice la palabra. Pero si nosotros estamos muy tranquilos, muy quietos, el avivamiento va a pasar por delante nuestro. El otro día tuve un sueño que me desperté y dije, Señor, no entiendo nada. Y el domingo estaba aquí sentada y el Señor, el Espíritu Santo, trajo la revelación a mi vida. Yo soñaba con una persona que estaba muerta y hacía 2 días que esa persona estaba muerta y no sé por qué no la habían enterrado. Yo veía el cuerpo, yo no conocía quién era. Y en esos 2 días yo veía que esa persona se estaba descomponiendo, estaba muerta, no tenía vida. Y yo veía como su piel se estaba echando a perder. Y de repente yo veo que ese cuerpo se levanta y se sienta. Y todo el mundo quedaba así. Y él abre los ojos y dijo, tengo un mensaje del cielo. Entonces muchos que estaban a su alrededor le decían, ¿cómo sabes que tú fuiste al cielo? Y él comenzaba a decir, yo en el cielo vi esto, vi esto, vi esto, vi esto. Y yo estaba como retirada de esa persona. Y yo decía, sí, en el cielo sucede todas esas cosas que él está hablando. Y yo dije, ¿será que el Señor va a resucitar a alguien? Y aquí sentada el Espíritu Santo me dijo, ¿tú viste quién era la persona? No. Tú lo único que viste fue un cuerpo muerto, sin mi espíritu, echándose a perder, porque no había vida. Mi espíritu no estaba en ese cuerpo para dar vida. Nosotros tenemos el mensaje del cielo, amado. Nosotros tenemos el mensaje el cual tenemos que llevar a todas partes del mundo. Porque el tiempo se está acabando. Y como que nosotros todavía estamos ahí muy quietitos, muy tranquilos. Y no entendemos. No entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Simplemente pensamos para nosotros mismos. Simplemente cuando vemos desastre afuera, cuando afuera de nuestro país, cuando nosotros vemos que hay otros países que están en caos, cuando vemos que muchos se están muriendo por cosas, enfermedades, virus desconocido, el cual no encuentran cura. Sí, nosotros nos preocupamos. Pero ¿saben para qué nos preocupamos? Para orar por nuestra familia, para decirle, Señor, guárdanos. Señor, cúbrenos. Pero ¿qué tal si nosotros nos paramos y salimos a declarar, a pregonar la palabra del Señor? Que en estos últimos tiempos se verían todas las cosas que están sucediendo.
por causa del pecado que se está levantando delante de la presencia de Dios. ¿Usted qué piensa? Que cuando el Señor venga a buscarnos y nosotros estemos delante de la presencia del Señor, nosotros no vamos a dar cuenta por lo que el Señor nos mandó a hacer. Y a mí lo que más me preocupa, a mí, no sé a usted, es cuando la palabra me enseña y dice que no va a haber excusa delante de Dios. No le voy a poder decir al Señor, no, Señor, no pude ir. No, Señor, los niños, no, trabajo, no. No se lo voy a poder decir. Porque voy a saber, porque sé lo que la respuesta. Apartados de mí. No les conozco. El Señor nos envió a hacer un trabajo que tenemos que comenzar para aquellos que no lo están haciendo. Este es el tiempo. Y el Señor nos está hablando porque hay tiempo de hacerlo aún. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, dijimos ahí en Hechos, capítulo 2, verso 1 dice, entonces, quedamos que Jesús le dice a los discípulos que vendría el Espíritu Santo para llenarse de su poder, del poder del Espíritu Santo para salir a hablar de Jesucristo. Amén. Y en Hechos capítulo 2, verso 1 dice, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Jesús le dijo, recuerden la promesa del Padre, que va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, y ustedes van a ser llenos de su presencia, van a ser llenos de su poder, para que salgan a hablar, para que salgan a hacer el trabajo que tienen que hacer. Y lo que estamos leyendo dice que llegaron la fiesta del Pentecostés, una celebración que hacían los judíos, y en ese momento todos aquellos que le seguían a Jesús, todos aquellos que habían sido ganados para Jesús, estaban todos reunidos, estaban todos juntos, y aparece o se cumple la promesa del Padre sobre ese lugar, sobre los discípulos y sobre todas esas personas que estaban en ese lugar. Viene la llenura, viene el Espíritu Santo, pero viene, yo diría, literalmente sobre ellos. Literalmente, porque dice que ellos veían llamas de fuego sobre las cabezas. Y cuando
viene el Espíritu, se siente como un estruendo de tormenta, tembló el lugar, porque vino el poder del Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí. Y comenzaron a hablar en distintas lenguas. La llenura del Espíritu Santo. Yo cuando leía esto, y a mí me apasiona leer este capítulo, porque soy una persona que no soy nada sin la presencia del Espíritu Santo. Soy una persona que, no sé, muerta sin la presencia del Espíritu Santo. Si la presencia del Espíritu Santo no está en mí, es algo que comienzo a entrar en desesperación. Comienzo a preocuparme y a ocuparme a hablar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que acabamos de leer dice que ellos hablaban en lenguas conforme Dios le estaba dando a cada uno de los que estaban ahí. Y más adelante el capítulo dice que había judíos, había muchísimas personas de distintas partes del mundo, de otros países. Entonces cuando ellos sintieron todo ese movimiento dentro de ese lugar, comenzaron a oír que estaban hablando en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Dice que dijeron, estos están ebrios, los apóstoles están ebrios. Entonces, por lo que estaba sucediendo, pero la palabra nos enseña que era la mañana temprano. Entonces los apóstoles se levantan y le dicen, no estamos ebrios, estamos llenos del Espíritu Santo. Vino poder sobre nosotros. Yo me imagino a los apóstoles esperando que la promesa de Dios se cumpliera sobre ellos para salir a hacer el trabajo que Jesucristo estuvo haciendo en todo el tiempo que caminó junto a ellos. Yo me imagino los apóstoles con ese anhelo, con esa pasión, ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, ser llenos del poder del Espíritu de Dios, para salir a ganar a aquellos que estaban enfermos, aquellos que estaban en angustia, en tristeza, con problemas, con dificultades, para salir y ir a todas partes más ellos pudieran estar, para hablar de las maravillas de Jesucristo, para que otros se convirtieran a Dios viendo el poder del Espíritu Santo a través de sus vidas. Ahora yo te vuelvo a preguntar, a todos esos que tú fuiste a hablar, ¿vieron ellos el poder del Espíritu Santo a través de tu vida? ¿Vieron ellos el poder del Espíritu Santo que salía en tus palabras? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros vamos a hablar del amor de Dios, el Espíritu Santo comienza a hablarnos a nosotros primeramente. Y comienza a revelarnos, a traer el discernimiento de cómo está esa persona. El Espíritu Santo comienza a poner palabras en nuestros labios
para salir y ganar a cada una de esas personas que necesitan de Dios. Los apóstoles fueron llenos y ellos salieron a hacer su trabajo. Salieron a ganar, a consolidar, a discipular, para que vuelvan a hacer el otro trabajo, el mismo trabajo, que se extendiera el reino. Porque para eso nosotros también fuimos llamados, a extender el reino de Dios, a que el reino de Dios sea en los hogares, sea en la familia, en los matrimonios. Amada iglesia, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando, Dios nos está inquietando. Él quiere que nosotros nos movamos. Imagínate al Señor viendo a este mundo. Que si Él viene, ¿cuántos son los que se van a quedar? Imagínate al Señor diciendo, los llamé, los traje, los liberté, los limpié, yo morí por ellos, para que vayan a hablar de lo que yo hice. Y estoy a punto de llegar, pero nadie se está moviendo, nadie se está preocupando. O yo tengo mucha imaginación. Gloria a Dios. En el capítulo 2, verso 12, dice, bueno, ahí es donde yo les contaba, algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido en la religión judía. Es increíble que lo oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Y en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, verso 2, dice, lo voy a leer en Reina Valera, y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Qué cosa tan maravillosa cuando el Espíritu Santo está en nosotros y cuando nosotros comenzamos a hablar en lenguas, comenzamos a conectarnos directamente con Dios. Cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos con Dios. No sabemos lo que decimos, pero dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablamos misterio. Es necesario que entendamos que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Es necesario que entendamos que el poder del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas.
que cuando nosotros hablamos con Dios, Él entiende lo que nosotros o lo que hay en nuestros corazones. El Espíritu Santo está para consolarnos. El Espíritu Santo está para fortalecernos, para levantarnos. El Espíritu Santo nos acompaña a todas partes. El Espíritu Santo es una persona que va con nosotros a todo lugar. Cuando tú entiendas que el Espíritu Santo está en tu vida, se va a comenzar a manifestar con poder sobre ti. Cuando tú hablas, donde tú estés, donde tú camines, por los lugares que tú camines, tú no vas a ser la mujer que eres hoy. Vas a ser otra mujer. Tú no vas a ser el varón que sos hoy. Porque el poder, la presencia del Espíritu Santo va a estar sobre ti. Tu rostro va a ver luz. Tu rostro va a estar rejuvenecido. Porque la presencia del Espíritu de Dios nos rejuvenece, nos da fuerza, nos consuela. No andamos por ahí con cara larga, con cara de preocupación. No andamos por ahí llorándole a Dios. No te estoy diciendo que no va a haber problemas en ti. Va a haber sabiduría. Está este problema, me voy a orar, ya vengo. Y tú vas a hacer otro, porque vas a confiar en Dios. Amén. Regresamos a Hechos, capítulo 2, ahí en el mismo capítulo que estamos, capítulo 2, verso 16. Lenguaje actual de nuevo y dice: lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueño. En los últimos tiempos, dice la palabra. Y estamos en estos últimos tiempos. Le daré a todo de mi espíritu. Recuerden lo que Joel profetizó. Que en los últimos tiempos les daré a todo de mi espíritu, hombre. ¿Hay hombres aquí? ¿Hay varones aquí? Hombres y mujeres. ¿Hay mujeres aquí? Llena. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y esta es la palabra que el Señor nos está hablando, que Él llenaría de su espíritu. En los últimos tiempos les daré a todo de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte de mí, dice el Señor. Si tú eres mujer, estás adentro de la palabra que el Señor nos está hablando. Si eres varón, Él te va a dar, dice, en los últimos tiempos yo llenaré a los hombres, a las mujeres de mi espíritu para que hablen de mí,
dice el Señor. Amén. Y ahí en el capítulo 2, verso 38, el verso 38, bien al último dice, Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Le dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Entonces, la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los que estaban siguiendo a Jesús, se cumplió ese día, en el día del Pentecostés. Y luego de que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, luego que ellos fueron llenos de la promesa de Dios, salieron a predicar al mundo. Salieron a llevar la palabra de Dios. Salieron a decirles a los pecadores, arrepiéntanse. Y dice la palabra que se iban añadiendo a la iglesia de esos tiempos. 3,000, 5,000, 4,000, 1,000 personas por día. Qué tremendo cuando el poder del Espíritu de Dios está en nosotros. Qué poderoso que es el Señor para manifestarse, para glorificarse y para traer salvación sobre aquellos que están perdidos. Para eso Dios te llamó, para eso Dios te escogió. Y este es el tiempo donde nosotros nos debemos de mover, de salir a invitar a aquel que sabemos que está necesitando de Dios. Salir por los barrios a predicar de un Jesucristo, de un Dios todopoderoso, de un Dios de amor, de un Jesús que trae salvación sobre todos aquellos que le aceptan. No importa lo que hayan hecho, Él murió por ellos mismos, murió por cada uno de nosotros y Él nos ama cada uno de nuestras vidas. Amada iglesia, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Llénate del poder del Espíritu de Dios. Yo hoy estaba en casa conversando con mi esposo y a la misma vez hablaba con el Señor. Momento que hacía silencio y me quedaba pensando. Y hoy al mediodía cuando lavaba los platos, yo dije, Señor, ¿estoy haciendo mal mi trabajo? Señor, hemos salido a ganar,
hemos consolidado, en tu palabra hemos consolidado a esas personas. Las hemos discipulado, las hemos enviado a que ganen más. Y si yo hablaba con Dios, yo decía, Señor, ¿y si yo no estoy encima de ellos? Se olvidan el trabajo que tienen que hacer. Señor, no pueden discernir por las dificultades que están pasando esas personas. Y yo hablaba con mi esposo y yo le decía, no pueden discernir, sentir por el Espíritu, no pueden oír la voz del Espíritu o estar atentos a lo que el Espíritu Santo les está hablando. Que esa persona necesita una palabra de aliento, que esa persona está pasando por dificultades, que esa persona se está enfriando, que esa persona necesitan que la alienten, que la animen, que le digan, vamos a la casa del Señor. Y a la misma vez yo le decía a mi esposo, y me enojo, porque yo, estando dentro de la iglesia o haciendo mis cosas en mi casa o estar aquí adorando a Dios, estar ahí sentada, muchas veces el Señor me ha dicho, la persona que está detrás tuyo está haciendo tal cosa. La persona que está al costado tuyo está pasando por dificultades. Aquella otra persona está pasando por necesidades. Aquella otra persona necesita una palabra de aliento, que vayas y que le diga, te amo, te extraño, necesito un abrazo. Y yo digo, ¿y los demás no pueden sentirlo? ¿Acaso yo soy la única que lo siente? Amada iglesia, despertemos, llenémonos de la presencia del Espíritu Santo, llenémonos del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo comience a moverte, permíteselo. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a hablar. Y te va a decir, la persona que tenés en la casa de oración necesita que hoy le lleves un plato de comida. La persona que tenés, no sé, a tu lado, está pasando por un momento difícil. Porque Él conoce los pensamientos y conoce nuestros corazones. ¿Saben las veces que cuando uno por ahí necesita una palabra que le esté alentando? Y le decimos al Espíritu Santo, ¿será que vos vas a enviar a alguien con una palabra? ¿Con una sonrisa? Y por ahí no está ese alguien que te va a dar la palabra, que te va a alentar, que te va a animar, que te va a cambiar el día o va a cambiar tus pensamientos. Y es frustrante para esas personas que no hallan dentro de la iglesia, no encuentran que le animen, no encuentran lo que están esperando. Dios no se va a bajar del cielo a hacer el trabajo. Eres tú
Jesús está en tu corazón. Un día yo estaba, no era esta iglesia, estaba sentada y yo dije, ay, Señor, como que no tengo ganas de estar aquí. No sé qué es lo que me estaba pasando, no lo recuerdo, pero yo estaba orando a Dios y estaba como preocupada, me parece. Y en eso yo me doy vuelta así y había una jovencita, una joven que la tenían por poco. Una joven que nadie esperaba nada de ella. Entonces yo me doy vuelta y la miro y ella hizo una sonrisa. Me sonrió. Pero yo en esa sonrisa no la vi a ella, lo vi a Jesús. Y el Señor me dijo, yo estoy en ella. Y yo te miré. Y yo te sonreí. Y yo te digo que tengas ánimo. Yo estoy contigo. Yo estoy atento. Y yo me levanté y ese día para mí cambió. ¿Cuántos son los que necesitan de Dios aquí adentro? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tú ya estás consolidado. Te han discipulado. Ahora sal a ganarlas. Ahora sal y predica lo que Jesucristo hace, lo que ha hecho en tu vida. Comienza a despertar, iglesia. Ponte de pie. Al principio dije que era una palabra para que nosotros todos refresquemos nuestra memoria, porque necesitamos refrescarnos. No querramos aprender más cuando no ponemos por obra lo que hemos aprendido. Hagamos lo que hemos aprendido y luego vamos a aprender más. Amén. Cierra tus ojos y comienza a hablar con la presencia del Espíritu Santo. Habla con Dios. Dios conoce el anhelo de tu corazón. Y hoy tú estás aquí porque Dios quería hablarte en este día, porque Dios quería recordarte si hay anhelo en tu corazón de servir a Dios, dile al Señor que Él te llene con el poder del Espíritu Santo para salir a predicar, para salir a contar las maravillas que Jesús ha hecho en tu vida. Y si no, dile, Señor, yo quiero tener ese encuentro para poder testificar de lo que tú has hecho, para poder testificar de que tú eres un Dios de poder,
un Dios de sanidad, un Dios de amor, un Dios de restauración, para salir a decir a todo el mundo que tú eres nuestro Salvador, Jesucristo. Espíritu Santo, seas tú ahora, como me hablaste en tu palabra, abriendo sus corazones, como tú le abriste el corazón a Lidia, que habla tu palabra. Abre, Espíritu Santo, sus corazones, y que tu palabra, Señor, sea multiplicándose en ellos. Que el poder de tu Espíritu ahora sea sobre sus vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hónrale a Dios. Gloria a Dios.